Yo terminé todo el problema hasta el cuadro, donde se determina la tasa equivalente y se empieza a sacar ahí, ¿verdad? Ahí para abajo. Sí. También lo terminé, Ujú. pero Ahora, pensé que se podía o se tenía que poner el de anticipación, si no sé lo que mucho le mire, entiendo ¿cuándo, o el... cuándo vamos a usar factores de anticipación? Cuando los pagos son iniciales. Es decir, se hace al inicio de cada mes, trimestre. En este caso no habla de que se paguen anticipadamente. Entonces no hay anticipación. Y diferimientos cuando hay un periodo de gracia. Es decir, se va a pagar hasta el tercer o cuarto semestre o semestre. Ahí también estaría el factor de anticipación. Pero este problema no habla de tanto de anticipación como de diferimiento, ¿verdad? Este es uno de los problemas sencillos. Y así de sencillos, pues vienen en el examen, porque ahorita la dificultad van a ser los casos especiales, y los que vamos a entrarle ahorita. Pero también hay una cuestión ahí que estoy pendiente ahí de que por lo menos haya más de participantes tipo 7 menos cuarto. Me recuerda Ali, que platiquemos de algo que está pendiente por ahí. Está bien, licenciado. Bien, entonces, Sí, sí sí, llegaron buenas tardes. Buenas tardes, Lick. sí, buenas tardes. Ahí con una consultita. Vi que yo sí lo logré hacer, pero no con esa respuesta que usted tiene ahí. Y sí, en el cuadro me salió los 40, la cantidad que está en el problema. Ajá, va, veamos ahí, qué cantidad le dio a usted, ya que está el cuadrito, ahí lo ponemos. Y hay una observación que les hago ver ahí en amarillo, ¿verdad? Entonces tenemos que la renta es de 98,207 con 12 centavos. Como son vencidos, no hay que calcularle intereses y se va al fondo acumulado para tener los 98 del fondo acumulado. Y ahí ya partimos calculando los intereses correspondientes. Eh, Acá está la forma de hacerlo y cómo llegamos a los mismos 450,000 quetzales, ¿verdad? Un centavo nos hizo falta, pero eso siempre va a variar por la cantidad de decimales que usemos más que todo aquí en la tasa equivalente. Lick, a mí la respuesta me tiró 89,000. Y Sí. ahora en el cuadrito sí me cuadró los 450,000. Bueno, entonces 400, 80 la mil, cantidad que está ahí. ¿qué aplicó en 80,000? Vea el planteamiento del problema, porque fíjese que tenemos que tener en cuenta cómo, cómo lo planteamos. ¿Cómo plantea usted ahí los datos? Alguien me escribió, pero también tenía error en los cálculos, ¿verdad? Sí, Lick, yo lo planteo así como usted nos enseñó, dijo, y le apliqué esa fórmula que está ahí, me tiró 89,000, este, Sí, pero no, mire, 900, miremos los 900, datos. Sí, miremos sus datos. A ver, el monto es de, el monto es de 450,000, correcto. ¿Y cuántos pagos va a ser en el año? dos, ¿Durante cuánto tiempo? durante 2 años, La tasa de interés 18%, y con capitalizaciones, son cuatrimestrales, son M3. M3, ¿estamos bien? Ok. Hasta ahí vamos bien. Usted hizo el planteamiento tal y como aparece aquí, me dice. Exacto. Ok, ahora veamos dónde está por qué le sale una cantidad diferente. Recordemos que yo lo que estoy ahora haciendo es que para llegar a estos casos, de una vez es de ir convirtiendo los
porcentajes o las cantidades que nos está dando para que a la hora de sustituir la fórmula haya a veces alguna variación cuando utilizamos quebrados. Por eso la última vez decía yo que antes de operar era mejor despejar estos quebrados, ¿verdad? Entonces, dice que si el interés es el 18% capitalizable, en este caso, si los pagos son, acuérdense que M, acá J partido M, 18% de capitalizable cuatrimestralmente, entonces solo tenemos tres capitalizaciones. Si lo divido 18 entre 3 me da el 6%. Ahora tengo M que sigue siendo 3 por los dos pagos en el año. Eso nos da 1.5. Y si voy a multiplicar M por N, N es 2 y M es 3, me da 6. Ok. Ahora pasemos a esta parte que está aquí. Ya lo tengo formulado, así es que podemos trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, sustituir los valores es 1.06 con exponente 1.5, porque ya está convertido. Y el divisor 1.06 con exponente 6, menos 1, en los dos casos, ¿verdad? Y cuando usted llega acá, ¿verdad? Entonces tiene que poner 1.06 con exponente 1.5 menos 1. Para el denominador, vamos a hacer lo mismo. 1.06 con exponente 6 menos 1. Y acá ya nos da de una vez la fórmula, ¿verdad? Vamos a ponerla acá. ¿Sí? 450,000 por 0.91. Antes podemos convertirlo y luego multiplicarlo por 450,000. Y da 98,000. Entonces ahí habría que ver eh, qué variación tiene, ¿no? Puede ser que algún dato consignó mal ahí, pero da igual. Ahora 80,000 sí están como casi que 12,000 quetzales de diferencia. Sí, Lick, y en el cuadro sí me salió cabalita la cantidad exacta. Entonces su aplicación tiene que estar aquí, acá en esta parte, ¿verdad? Yo pienso que cambió la cantidad con el factor que se agregó. Puede que anticipación o diferimiento. Pues sí, puede ser que le agregó ahí, pero no hay, ¿verdad? Sí, exacto, yo le agregué el de anticipación y cabal me tiró esa cantidad. Y como dice aquí en este cuadrito amarillo, dice, en este caso los pagos son vencidos. Solo aplica el fondo acumular a los intereses. O sea, aquí no hay factor de anticipación, ¿verdad? Pero ojo con eso, ¿va? Porque nos puede pasar en el examen y vamos a cometer un error a la hora de poder poder hacer el cuadrito de la constitución del fondo. Bueno, ahí Sí, Lick, sería. Sí, ese sería el licenciado. único, tal vez el error que cometí, porque las mismas cantidades que están en ese cuadrito, sí, esas mismas me salieron. Sí, Solo pues. que en la parte de arriba le agregué la anticipación. Ajá. Bueno, entonces como cuando están en el examen, fíjese que el examen, parte de que va usted a hacer su fondo de constitución, digamos que vale 6 puntos este problema, va a valer 3 puntos que es la determinación de la renta, y 3 puntos la constitución del fondo. En este caso, es importante recordar que, como lo dije yo, estos son problemas así sencillitos, pero un poquito laboriosos para poder ir haciendo la, la forma en que se va a acumular al fondo. Y lo que pueden hacer es que los que ya pueden trabajar la hoja Excel, formúlenlo. Dejen el cuadrito de una vez formulado. ¿Cómo se formula el cuadro? Pues desde el inicio, usted le puede ir poniendo todos sus detalles aquí, ¿verdad? Primero, cuando es un fondo, fíjese que cuando habla de monto eh, y es vencido, no hay que sacarle los intereses al primer pago. ¿Por qué? Porque ese ya lo lleva incluido. Para el segundo, sí va a ir constituyendo usted el fondo. Entonces ahí va calculando usted
los intereses que le va a ir dando a cada uno de los cuadritos que va haciendo, perdón, a cada uno de los cálculos que hacemos en el cuadrito. Al final, aquí hay una sumatoria, pero esa sumatoria solo habla de intereses, ¿verdad? ¿Cuántos intereses fueron generados en los depósitos que tienen? Bien, entonces no sé si pasamos al otro problema que hay ahí. ¿Cuál otro problema nos tocaría? Si vamos a ver, vamos a entrar ahora al cálculo de valor acumulado en el fondo y saldo insoluto. Voy a dar una breve explicación, aunque está en el folleto al principio, ¿verdad? En la parte teórica, léanlo bien y entender qué es un pago insoluto, ¿verdad? Aquí eh, no, no nos piden determinar el cuadro, ¿verdad? La constitución de un fondo no lo pide. Si lo pidiera, entonces habría que ver en qué términos lo ponen, pero en este caso va de la mano dentro de este tema de la unidad 5, que es la constitución y la extinción de una deuda. Es como el pago insoluto es aquel que se determina en el momento que le quieran decir. Por ejemplo, usted está pagando su casa y es a 10 años plazo. Y usted le puede pedir al banco cuando usted haga el pago, digamos que son anuales, cuando usted paga, perdón, mensuales, cuando usted hace el pago a los 60 meses y quiere averiguar qué saldo tiene, pues sencillamente usted va a dividir los 60 meses dentro de 12 para que le dé el número de años hasta, bueno, 5 años. Porque muchas veces hacen eh, esta práctica que pueden llevar al banco, porque posiblemente hay dos formas, ¿va? Una, mire, fíjese que yo quiero acortar, ya no quiero llegar a 10 años, quiero en 8. Y lógicamente el banco va a reaccionar, como la deuda se paga antes de lo pactado, lógicamente el banco le va a reconocer los intereses que no se generen digamos, de los 5 años o de los 8 hasta llegar a los 10. Eso lo hace ya los bancos en el momento que venga un compromiso. Ahora, si solo quiere averiguar, pues el banco sí le puede dar un estado en el cual usted está aportando para pagar la propiedad. Pasamos ahora al tema cálculo del valor, creo que le hemos acumulado al fondo. No, este es cálculo del valor acumulado en el fondo y del saldo insoluto del capital. Esto es teniendo pagos pendientes en cualquier fecha. Perdone la interrupción, licenciado Sí. Cifuentes. Fíjese que aquí un joven me escribió en el chat virtual de que tiene duda que cómo se sacan los intereses. Me imagino que es del problema número 2. Ok. Sí, Gracias. vamos a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Incluso, como usted ve, el primer pago a la deuda tiene 98,207. Y ese, como va a calcular para el siguiente año, entonces se lo va a acumular. Va a multiplicar. Más adelantito les voy a mostrar un cuadro donde yo les estoy poniendo unas formulitas y lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Yo le puedo poner a depósitos, I a los intereses, B al fondo y C a lo acumulado. Entonces, ¿por qué decimos I? Porque son los intereses. Entonces, ¿cómo sale esos 8,000? Pues sale de que usted va a multiplicar el 98,000 por, aquí está marcando el celeste contra el rosadito que les aparece ahí. Al sacar esta parte, usted va a sumárselo al segundo pago que va a hacer, porque aquí lleva los intereses, más los intereses generados para el siguiente semestre. Entonces va a sumar usted 98, vamos a hacer aquí formulado, va a sumar 98,207 más 8,969. Y ahí le da cuánto tiene
acumulado al fondo. Ahora, ¿cuál es el fondo acumulado? O sea, el saldo que va a tener. Pues para eso, usted va a hacer lo siguiente. Va a sumar los 98,000 más los 107,000 para que le dé el saldo al segundo semestre. Luego nos vamos a ir ya con la otra parte para el tercer semestre, que es este, de igual manera. Aquí vamos a tener la multiplicación de los 205,000, ¿verdad? Por la tasa de interés que está marcando. Y luego va usted a hacer lo siguiente. Los intereses, que son 18,000, se los va a sumar a los 98. Y le va a dar, suma 98 más 18, le va a dar 116,966. Para acumular al fondo es sumar el saldo que tenía más lo acumulado al fondo. Es decir, 205 más 116 le da 322. Para el último pago, usted va a multiplicar el fondo acumulado por los intereses generados, que son estos, y ahí le va a dar su último pago, que son de 29,000 los intereses, y se los va a sumar otra vez a la renta que tiene, y posteriormente acá solo lo va a acumular al fondo, ¿verdad? Entonces va a sumar 322 más 127, y eso le queda ya como su saldo insoluto. Perdón, su saldo, en este caso es saldo al final del periodo que se comprometió a pagar. ¿Seguimos? ¿O hay otra? Sí, Leslie Bautista y posteriormente Francel. Por favor, habiliten su micrófono. Perdón, Lick, se me habilitó. Yo sí tengo una pequeña duda. En este cuadrito, lo estoy comparando con el cuadrito que hizo en el problema número 1 en la clase anterior. ¿Por qué le dice intereses está vacía y en el problema número 1 sí le sacó intereses? Oh, el día que empezamos esto, que fue el viernes, yo fui bien explícito y además tienen su folletito ahí. Es bueno que vayan leyendo la parte teórica. ¿Cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a saber si estoy haciéndolo bien? Vamos a comparar esto. Usted dice que cuando hicimos acá, sí sacamos los intereses, pero veamos qué nos dice el planteamiento del problema. Porque tiene anticipado, es decir, que el pago fue hecho al inicio. En este caso no, o al final. Como es al inicio, tengo que calcularle los intereses. Por eso, en este cuadrito sí nos aparece ya los intereses que le corresponden al problema, ¿verdad? A la acumulación que usted va a hacer al fondo. Pero en este caso, no porque no hay anticipación, así como el compañero que lo había hecho con factor anticipado, sí debió haber empezado aquí, ¿verdad? Porque le puso anticipado. Pero el problema no dice eso, no dice que es anticipado. Entonces, ahí son dos cosas que hay que ver bien. Cuando usted está planteando su problema, vea que si es anticipado o vencido. De ahí podrá desarrollar cualquiera de los dos cuadritos. Ahí, esa es la duda que tenía. Hoy sí ya la entendí, gracias. Esa es la explicación que se merece, ¿verdad? Bueno, ahora, licenciada, si gusta, me lee el problema número 1. Vamos a ver ahora el cálculo del valor actual acumulado. Fíjese bien que son pequeños temas, pero de gran interés, es decir, de que trate yo de captarlo desde el inicio. Ahí tengo ahorita eh, tres hojas de trabajo que les voy a dar y vamos a ir resolviéndolas. Porque lo interesante, fíjese que aquí en el examen final, también estoy en la preparación del simulador. Bueno, ¿qué va a venir en el examen final? En primer lugar, eh, vamos a partir del tema de la determinación de la renta.
después de haber hecho los casos especiales, nos vamos a ir a los problemas. Bueno, ¿cómo se han planteado en otros años? Bueno, vamos a tener 3 problemas, digamos, de determinación de renta en función del valor actual, del monto anticipado, diferido o diferido vencido. O sea, puede ser que estos son los que hemos llamado nosotros casos especiales. Y el último tema, que incluye 2. El A, que es el fondo, que es la constitución de un fondo, y la otra, que para que se entienda mejor y no se confunda, es extinción de una deuda. Es decir, la liquidación o en este caso, la liquidación del fondo. Por eso es que eh, al inicio en el folleto se les hace ver dentro de la parte teórica eh, ¿qué entendemos entonces por fondo de amortización? ¿Y qué diferencia hay entre el fondo de amortización y el fondo? Hay dos, ¿verdad? Entre cuándo voy a constituir un fondo y luego cuándo voy a amortizar ese, ese fondo. No hemos entrado al otro caso, pero estamos en este para que ustedes vayan asimilando, como dijo el compañero allá. Es el mismo caso, solo que en un problema le dice que es anticipado y en el otro que es vencido. Y así exactamente viene el examen. A uno le va a venir una parte donde diga que es vencido y al otro anticipado. Aunque sean las mismas cantidades, aunque sean las mismas, ¿verdad? Pero la diferencia va a ser que le va a agregar usted un factor al que es anticipado, mientras que el vencido no va a llevar. Así es que, recomendación, lean su folletito para irse familiarizando con los cuadros. Bueno, Milik, usted me dice si seguimos con el otro ejercicio ahí. Sí, con gusto. Con el objeto de reunir un capital, se hicieron 22 depósitos de 5.700 cada uno al inicio de cada 4 meses en una institución bancaria que durante todo el tiempo acreditó el 10% anual de interés capitalizable semestralmente. Se le pide determinar 2 puntos y como respuesta está 85.037.53 quetzales. Ok. Pero ahí tiene 2 incisos. Sí, así es. El inciso A, el saldo acumulado al depósito número 12. El inciso B, el saldo acumulado al depósito número 20. Bien, aquí como ven, no en ningún momento me está diciendo elabore el cuadro. Pero se puede hacer. Solo que imagínense hacer 12 columnas, ¿verdad? Y 20 para el otro. Entonces aquí es siempre parte del tema, pero ahora viene, ahí sí que complementando al fondo, es el saldo insoluto, es decir, el saldo que me van a dar a una fecha. Repito, cuando usted está pagando su casa o su carro y quiere saber eh, cuánto pagaría en 5 años, 3 años, lo que usted quiera, el banco tiene la obligación. Por ejemplo, ahora los bancos cuando hacen un préstamo sobre un bien, lo primerito que hace el banco es darle un cuadro que le llama el fondo de amortización. Y se lo va a dar, hagamos de cuenta que es para 10 años. Entonces le va a tirar una hojita donde van a ver 60 pagos, porque usted va a hacer pagos mensuales. Y le va a ir diciendo cuánto le corresponde. Solo que no le calculan los intereses.
porque si el banco lo pone vencido, a usted tiene la obligación el banco de darle una boleta en la que le dice abono a capital, tanto, abono a intereses. Y es lo que hemos estado haciendo aquí en estos cuadritos, ¿no? Usted tiene una renta de 98,000 más abono a la renta que tiene aquí, le da el total y luego aquí va a ir sumando hasta que usted llegue a, ojo con esto, a constituir un fondo. Ahora veamos esta parte del pago insoluto. Vamos a determinar, como ya dice aquí, que los van a ser 22 depósitos de 5,700 cada uno al inicio de cada 4 meses. Es decir, aquí sí hay anticipación desde el momentito. Y como es cada 4 meses, entonces tenemos 3 pagos en el año y el número de años. Los intereses se van a capitalizar semestralmente, ¿verdad? Y luego tiene N y una parte complementaria para poder determinar cómo saqué N, es que tiene 12 pagos, dividido 3, que sería la parte que va a ir dando eh, al inicio de cada cuatrimestre. Por eso ahí me da 4. Esa es la forma de desarrollar. Y luego, la tasa de interés dice que es el 10% capitalizable semestralmente. De lo que yo llevo de alguna experiencia que hemos tenido, pues las capitalizaciones no son, en este caso no se usan hasta 12 meses, porque a la hora de hacer un cuadro se va a hacer demasiado grande. Sin embargo, sí es común que se use semestral o trimestral o cuatrimestral. Y para hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces decimos que si J es igual a 10 y M es igual a 2, de una vez convertí aquí lo que es 0,05. Y aquí tenemos que, como lo que está pidiendo es reunir un capital. Y este capital es determinarlo, y ahí nos dice, cuando el saldo esté acumulado, cuando yo esté pagando la parte 12 y la parte 20. Y en total, si usted mira que el convenio es, o la transacción se operó a 22 meses. Siempre nos vamos a la función del monto, ¿verdad? Y la vamos a encontrar según su prontuario de fórmulas, pues vamos a irnos a la fórmula número 1, ¿verdad? Donde está cómo determinar el monto. Y dice que la renta va a ser igual y en este caso nos vamos a ir, como ya caemos de la unidad 4, cómo interpretar y el 3, el interés, porque esto es interés compuesto, ¿no? Esta partecita donde está la forma. Y entonces tenemos que 1 más j partido m elevado a mn-1, y esto se vuelve común entre el divisor, que es 1 más j partido m y m partido p-1. Pero si dice que los pagos van a ser al inicio de cada 4 meses, entonces hay anticipación. La renta es igual a 5,700. Y como ya tengo convertido 10 dividido 2, que me da 1,05, ¿verdad? Con exponente, en este caso, que es m, es igual a
4 y n es igual a 2. Entonces, m por n me da 8 como exponente. Y aquí al factor de anticipación 1.05, que es m partido p. Y si m es 2 y p es 2, ¿verdad? Entonces usted va a sacar la parte que le corresponde a determinación de los intereses. Cuando ha sustituido usted sus valores, va a su calculadora y pone 1.05 con exponente 8 menos 1. Y le pone de una vez signo de división 0.0, vamos a ponerlo acá, que es 1.05 con exponente 0.666. ¿Por qué? Porque de una vez lo convertimos acá. 2 dividido 3. Y ese es el factor que tiene acá. Cuando ya ha sustituido estos valores, hablamos de su calculadora, ¿verdad? Vamos al denominador. 1.005 con el exponente 2/3. Ya convertido. Y el factor de anticipación, que es 1.05 con el exponente de 2/3. Y ahí he convertido yo mis factores. O sea que cuando estamos haciendo estas operaciones, nos ha ido mucho no estar escribiendo o estar a veces tantos decimales y volverlos a poner en la calculadora y después hacer todas las operaciones. De último, para que el valor me dé cuánto tengo yo acumulado el depósito 12. Ahí estamos marcando primero en celeste, que es una operación lineal, y luego dividido en lo que es la parte rosada, y por último, multiplicarlo por el factor de anticipación. Y al hacer usted toda esa operación le da 85.037.53. Me quedo aquí en este momento porque sería ideal pues que ustedes si no pueden estar usando al ver la compu, pues pueden hacerlo a mano. Y alguien me decía a mí que prefería, mire, yo prefiero hacerlo todo a mano porque no me acostumbro a usar la VTC. Bueno, usted hágalo con los medios que usted quiera. A ver si hay alguna duda en el desarrollo. Vamos despacio. Jóvenes, si alguien tiene duda, por favor que levante su mano digital o que habilite su micrófono, por favor, para exponer la duda. Marcos Espinosa dice que sí da ese resultado. Ok. Es bueno, pues yo sé que de esta manera nos cuesta un poquito, pero si yo estoy acostumbrado a usar mi calculadora, no se preocupen, háganlo. ¿Cuál es la respuesta de este? Entonces, el pago insoluto son 85,000. Es la respuesta que había mencionado Beli. Cuando yo esté en el saldo acumulado número 12, tengo que tener 85,000. Ahora vamos a ver cuánto nos da en el número 20. Usamos lo mismo, la renta, los 5,700, va a ser 3 pagos. Y vamos a tener la conversión, ¿verdad? De 6/8 o 6.8 con la tasa de interés de 10 con capitalizaciones semestrales. Vamos arriba. A ver, si alguien anda perdidito, ¿cómo hicimos para encontrar estos valores, esta segunda parte?
Acuérdense que el saldo acumulado es al depósito número 20. La renta no cambia y los periodos de pago tampoco, siguen siendo cuatrimestrales. Pero sí tengo 6 doceavos, perdón, 6, 8 doceavos. A ver, ¿de dónde salió ese 6, 8 doceavos? Alguien que me ayude. No hay participantes. ¿Cómo salieron 6 años y 8 doceavos? Marcos Espinosa escribió 20 dividido 3. Ajá. Y ahí le dio 6.666. O lo que es igual, van a tener 6 pagos, pero como está dado en función de los cuatrimestres que va a tener acá, lo más fácil es como lo hacen directamente, ¿ah? 20 o 22, como está pegando el número 20, 20 dividido 4 y ahí le va a dar el valor que tiene aquí. 3, perdón, 3 que son los pagos que se van a hacer anuales. Entonces, ya que encontramos ese valor, vamos a irnos aquí abajo. ¿Cómo se saca el número de años? Vamos a poner aquí 20 dividido 3, ¿no? El factor 0.6, 8 doceavos, ¿verdad? Que nos da 0.667. Estos valores se están convirtiendo porque a veces es más fácil ya tener esos valores. Ahora vamos a tener el valor de 6.12 por 2 semestres, para que nos dé 13.33. La fórmula va a seguir la misma. Aquí tengo 1.05 elevado a 8, 1. Perdón, aquí es 1.05 elevado a 13, que 13 sale de haber multiplicado 6.66 por 2, m por n. Está aquí su exponente, menos 1, y en el divisor 1.05 también con exponente 666. En el factor de anticipación es 1.05, el exponente 6, 0.666, y vamos a convertir ahora, ¿sí? Entonces tiene 1.05 con exponente 13.333 menos 1, y nos va a dar el valor del numerador. Y en el siguiente denominador, vamos a hacer lo mismo. 1.05 con exponente 0.666 menos 1. Y repito, aquí avanzamos cuando se hace en computadora se avanza mucho más, pero el que tenga ya la habilidad de estar a la computadora, pues igual. Ya convertidos estos valores acá, siguiendo el procedimiento de la fórmula, como bien la calculadora como estén haciendo. Vamos a dividir numerador entre denominador, y aquí sigue igual, ¿no? Luego hacemos la operación lineal.
para encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor al pago número 20? Vamos a jalarlo aquí. No lo habíamos puesto, ¿verdad? Ok, acá. Dice que el valor al número 20 va a ser 163,000. O sea, principal. Esta es la respuesta de los dos. ¿No hay preguntas? Sí, licenciado Leslie Bautista tiene duda, por favor, Leslie, adelante. Bien. Licenciado, disculpe, es que donde sacó la fracción no entendí dónde agregó el 6 en lo último que hizo. Acá. No, yo creo que es en el otro, ¿no? Mire, ves, el primer lugar, vamos a irnos acá. En ese, licenciado, donde está el 6 y el 8 y el 12. O sea, sí sé de dónde lo sacó, lo que no sé es dónde aplica el 6 solito, porque vi que aplicó el 6.666, pero no vi dónde aplicó el 6. Ujú. Ok. Entonces, recuérdese que el factor 0.6, ¿dónde saca? Aquí, mire, donde está este 13, puede observar ese 13 ahí. ¿Sí? ¿Sí? Va. Mire aquí arribita, 6.66 por 2, ¿verdad? ¿Por qué 2? Porque son semestrales. Entonces ya tiene ahí el factor ese 13.13, que es el que aplicamos acá, mire. Ah, es que ese 6 se agarra por 2, que quiere decir 2 semestres. Sí, 2 semestres, así es. Sí, porque la fórmula dice MN, mire, M, si M acá es 2 y N es, en este caso, N es 6.666, ¿verdad? Entonces lo multiplica y ya le da 3. Ahí tiene sus operaciones, ¿verdad? Y de todos modos les vamos a hacer llegar ya las hojitas para que ustedes vayan haciendo sus prácticas también. Muy bien. Pasamos a otro ejercicio, licenciada, si tenemos por ahí. Si no hay preguntas. Sí, pues no me parecen ya manos levantadas. Ahorita ya nos corresponderían los casos especiales. Sí. Bueno, según acá mis notas, licenciado, nos tocaría el Señor de los Cielos inició una serie de 4 depósitos semestrales, pero en pantalla me aparece otro. Ah, no, es que ahorita no ha cambiado. Tengo que Bueno, salir. solo lo voy a leer entonces, ok. Sí, Ajá, el Señor de los Cielos inició una serie de 4 depósitos semestrales anticipados con el propósito de tener reunida al final de 2 años la cantidad de 500,000 quetzales para comprar una finca y dejársela de herencia a sus hijos. El banco Bancomer S.A. le cobra el 15% anual de capitalizaciones cada 4 meses. Se le pide determinar la renta, elabore el cuadro correspondiente
Y en el inciso A, la respuesta que aparece es 103.752.23 quetzales y en el inciso B, 111.630.12. Muy bien. Vamos a irnos a los casos especiales. Y a veces ya están compartiendo ahí los ejercicios. Vamos a ver. Eric Dávila levantó la mano. Ya no sé, Eric. Eric Moisés Dávila o se le activó por accidente. Sí, pueden estar de licenciados. Muy bien. Mire que me quedé un poquito atrás con el problema anterior. Sí. Lo estaba haciendo en una de las operaciones en el Excel y me surge la duda del monto, la respuesta del monto 163,000. ¿Ese de dónde sale? Perdonen. Permítame, ahorita le digo, solo voy a verlo porque ya lo había, como tengo archivos separados debido a la... Vamos a ver. Sí, perdón, Eric, pero me quedé un poquito atrás. Vamos a ver. Ahora estamos en... ¿cuál es la pregunta relacionada con el problema de... Por favor, ¿dónde es donde tiene su duda? Vamos a ver, en los datos 1, el monto son 85. La respuesta es el monto 85,000 quetzales. 85.037.53. Ajá, Sí, ese es el monto de los datos 1. sí, ese es el monto del dato 1. Es decir, en este caso, si usted quiere saber cuánto ha pagado o cuánto ha acumulado, 12, dice 12 depósitos. Sí, El otro es cuando ha depositado, cuando ha acumulado el depósito número 20. Ok, ahora dónde está la pregunta? La vamos a duda. ver, el monto, permítame que creo Ese que ya... monto de 85.000 no tiene nada que ver, no se jala, sino que solo preguntas, por eso se llama insoluto, es al Sí, momento que yo lo quiero. Ajá. yo estoy revisando mi fórmula, creo que tengo que tener más de algún dato malo porque en Sí, la última mire, pues, línea, la fórmula del monto, usted puso S es igual a R y 1 más J partido M elevado a MN menos 1. En sí, el denominador, igual, va 1 más J partido M, solo que es M partido P. Solo revise la fórmula, si está bien. y Ya, el S163 es el resultado de las multiplicaciones. no es 163. 163,000. No sé por dónde anda. Es que mire, es que usted va a multiplicar El es monto de los datos 6.66 2, a los 163 cuando usted ya tiene todo su valor. Es sí, decir, encontró el valor de los intereses y el capital por el factor de anticipación. O sea, tiene que multiplicar los tres. sí. Usted se podría poner en esa celda para verla. Ahorita le proyecto porque ya lo habíamos dejado de proyectar. Vamos a ver. Déjame compartir. Vamos a ir a este otro. Ok. ¿Ya le aparece? Ya, Eric. Ok. Me voy a situar donde dice 163 para que usted vea cómo son las multiplicaciones. Cuadrito azul, el rosadito y el factor de anticipación, que es el moradito que aparece ahí. Es una multiplicación lineal. Sí, aquí lo tengo que revisar más despacio porque tengo un dato malo. Vaya. Pero yo lo reviso después. Muchas gracias. Si quiere, tómale una foto y si quiere salir ahí, pues, pero Sí, al final le compartimos ya todo. lo hice, Eric. Muchas gracias. Ok.
Vamos ahora al otro ejercicio, Lick, que estábamos viendo. Sí, el de casos especiales. Correcto, ahí estamos, ¿ya? Casos especiales del estado del fondo anticipado. Fíjese que ahora claro, lo dice, es anticipado. El estado de amortización anticipado, diferido y vencido. Esos son los casos que vamos a ver ahorita, hasta donde nos dé el tiempo, ¿eh? Entramos al primero. Así es. ¿Lo leo nuevamente? Por favor, sí, solo. Sí. El Señor de los Cielos inició una serie de 4 depósitos semestrales anticipados con el propósito de tener reunida al final de 2 años la cantidad de 500,000 quetzales para comprar una finca y dejársela de herencia a sus hijos. El banco Bancomer S.A. le cobra el 15% de interés anual con capitalizaciones cada 4 meses. Se le pide, inciso A, determinar la renta. Y la respuesta es 103,752,23. En el inciso B, elabore el cuadro correspondiente. Y la respuesta es 111,630,12 quetzales. Bueno, vamos siempre a lo más importante, ¿verdad? Aquí ahora es determinación de la renta. Luego dice el tiempo, N. Porque el propósito es tener reunidos al final. Cuando habla del final estamos diciendo que es monto, ¿verdad? Al final de 2 años y los pagos van a ser en forma anticipada. Entonces vamos a tener 2 pagos en el año al inicio, me imagino, de cada semestre. Luego, la tasa de interés 15% capitalizable cada 4 meses. Entonces la frecuencia es 3. Y el monto es igual a 500,000, que es el valor que se tiene estimado. Luego vengo aquí con las conversiones, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Entonces usted dice 0.15 dividido 3, le da 5. Y M partido P M es igual a 3 y P es igual a 2. Le da 1.5. Bueno, y ahora vamos a poner la fórmula, ¿verdad? Acuérdense que vamos por pasos. Primero vimos sin anticipación. Acuérdense que en el monto no hay diferimiento, solo anticipación. Pues vimos un vencido, un anticipado, y ahora vamos a otro caso igual, de esta manera, poniendo la fórmula correspondiente, que la estoy proyectando, no la quiero estar dictando, porque lo que más me interesa a mí es que estemos concentrados en las operaciones que vamos a hacer. Tenemos los 500,000, y como ya convertimos J partido M, que es 1.05 con exponente 1.5 menos 1, y en el denominador 105 con exponente 6 menos 1, porque es M por M, y si M es 3 y N es 2, al multiplicar más 6. ¿Qué pasa con el anticipado? Pues igual a 1.05 con exponente, solo que aquí es negativo. Exponente negativo. A veces no se ve muy bien esto, pero hay que tener cuidado. Pero en la fórmula sí está clara. Luego vamos a hacer la operación de conversión. En la operación de conversión vamos a tener que acá 1.05 con exponente 1.5 menos 1.
y me da el factor 0.07592. Y abajo, igual, 1.05 con exponente 6 menos 1. Entonces ya tengo 0.34. Ya he convertido esto. Ahora vamos a convertir el anticipado. El anticipado es, bueno, igual va. Vamos a hacerlo aquí. No lo había hecho con la fórmula. Punto 0.05 con exponente menos 1.5. Ahora sí está formulado. Ahora seguimos. Vamos a dividir. Vean bien aquí cómo se hace la operación. Dividimos 0.07 entre 0.34. Igual pueden ir haciendo con su calculador. Y por último, como este ya está convertido, no necesitamos hacer nada más que a buscar el resultado, la multiplicación lineal, ¿verdad? Los 500,000 por 0.22 y 0.92. Eso nos da el valor de 103,752. Ahora nos pide, ¿verdad?, que elaboremos el cuadro correspondiente. Tenemos entonces ya encontrado el valor de la renta, que es de 103,000. Fíjense bien, hace un ratito les dije, bueno, vamos a formular, es decir, vamos a identificar con números y operaciones. Yo lo que hice aquí fue que al primer cuadro le puse 1, al segundo 2, al tercero 3, 4, 5 y 6. Pero acá, cuando yo voy a sacar la tasa equivalente, tendría que estar aquí abajo. Vamos a copiar esa tasa equivalente de alguna manera. Y la tenemos, y ya para la conversión ya la teníamos hecho arriba, pero la volvemos a hacer. 1.05 con exponente 1.5 menos 1. En alguna oportunidad me preguntaron, mire, licenciado, ¿por qué se vuelve a sacar esa operación si ya la usamos arriba? Porque en este caso vamos a sacar la tasa equivalente a aquella tasa que va a equivaler a cada semestre, en este caso, ¿verdad? Y en cada semestre vamos a ir sacando el valor. Ahora, ¿qué pasa si usted está trabajando con un banco y le calculan mensualmente los intereses, ¿verdad? Como cuando usted va a su libreta de ahorro y dice, bueno, mire, aquí yo quiero ver, y cuando se ve la mínima cantidad que le ponen 1, 10, 15, 20 centavos, ¿verdad? Tal vez en 2 meses, 3 meses, porque las tasas de ahorro son muy bajas y no son atractivas, pero para los préstamos no dan ganas ni de ver esos intereses que le cobran a uno. Ok, entonces ya estamos acá con nuestro factor que es 0.75 y es el que voy a poner acá en este cuadrito que voy a sombrear. ¿Y cómo se va a constituir el fondo? Primero estos son los intereses, perdón, son los depósitos, luego vamos a tener los intereses, acumular al fondo acumulado, y aquí le puse para que va viendo usted que cada semestre va a cambiar, va permaneciendo la misma tasa de interés. Repito, estamos en un proceso, digamos, que hay que aprovechar la tecnología y no es como antes, ¿verdad? Antes los profesores le decían a uno, cuidado con que traiga material, ya, cuidado con que traiga hecho todo, o sea, ya todo era una prohibición. Pero fueron momentos ya pasados. Si la tecnología la estábamos usando
¿Cómo me gustaría llegar a dar clases y ahora solamente ver que toda la gente tiene su laptop, su tablet o su teléfono incluso, ¿verdad? Que se presta para eso. Y ya no estar escribiendo en el pizarrón, sino solo proyectando, ¿verdad? Ustedes están ahí. Y hay otra forma también de dar la clase por medio de internet, ¿verdad? Como lo estamos haciendo aquí, solo que usted está interactuando, ¿no? Yo le muestro los cuadros en blanco y usted va haciendo sus operaciones. Se puede hacer aquí, pero tendría que tener a alguien que esté del otro lado y que esté con su computadora conectado conmigo. Entonces, aquí vamos a ir haciendo las operaciones correspondientes. Fíjense bien, cuando vamos a elaborar un cuadro y es anticipado, entonces sí, vamos a calcular los intereses desde el inicio. Repito, con una flechita le estoy poniendo que yo voy a usar la operación del 2 y dice 2 más 5 por 3. ¿Sí? ¿Qué es 3? Los intereses. Entonces veamos cómo se comporta aquí. Le voy a dar un doble clic para que ustedes vayan viendo cómo salió la primera operación, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, usted tiene que multiplicar, tal y como dice ahí, 2 más 5, dice, pero si yo, en este caso es para la segunda operación. Para la primera, a ver quién me ayuda, saquemos los primeros intereses de 103,000, por favor. Alguien que me ayude, yo no, si lo oigo, se pierde esa parte tan importante que es la de las operaciones. Alguien que me diga cuánto de intereses le da al multiplicar 103,000. ¿Eh? Marcos Espinosa indica 111,630.11. Ah, bueno, pero ese es ya acumulado al fondo. Yo lo que pedí es que... Sería 103,752.23 por la tasa. Así es. ¿Ok? Entonces, en este caso dije, bueno, voy a ir haciéndolo por partes. Entonces dice acá, voy a sumar 103,000 más los 7,000 que saqué de intereses. Eso se llama acumular al fondo. Luego, al fondo acumulado pasa la misma cantidad y luego lo voy a multiplicar por la tasa equivalente. A ver. Entonces tiene usted 103,000. Acuérdense que este cuadrito ya va a cambiar, ya no es como el anterior que vimos. Este ya es anticipado, por lo tanto, usted va a tener el depósito, multiplicarlo por los intereses. Pero se suma el fondo acumulado también, ¿verdad, licenciado? No, ahorita no, usted está sacando directamente. Sí, perdón. Usted va a tener 103,000 más el saldo inicial más el fondo acumulado aquí, el fondo del depósito. ¿Ya? Suma esos dos y lo va a multiplicar por, para que hagan bien las operaciones, si va a usar su calculadora, pues sume esos dos y lo multiplica por el factor. Y si va a usar el Excel, abra paréntesis. Y dentro del paréntesis, mete el valor del fondo más el fondo acumulado. Y luego cierra el paréntesis y lo multiplica por el factor, porque si no, no le va a dar. Ok, ahora bien, vamos a sumar. Igual va, 103,000 más 16,000. Y acá vamos a sumar también el fondo acumulado más el fondo acumular. Repito, fondo acumulado más acumulado al fondo. Y ahí ya me da 231,000. A ver, háganme el tercero, por favor. Y para sacar el tercero, se suma el fondo acumulado más el depósito multiplicado por la tasa de interés. Correcto. ¿Cuánto les dio? Y yo les estoy dejando aquí en un cuadrito amarillo, miren cómo lo va haciendo por cada etapa.
111,000 más 103, luego por el factor, 231, lo va a multiplicar por, no, va a sumar 3 y luego lo va a multiplicar. Ya. Como está formulado, también se lo saqué aquí en valores, para que aquella persona que en algún momentito se distraje y no vio cómo se hacían las operaciones, pues aquí le queda para que vea cómo se hicieron las. Es una forma más, pues, de poder llegar al conocimiento, ¿verdad? Es decir, que lo vaya captando. Muy Acabo de bien. tirar el licenciado. Solo me confirman los saldos, porque ya están las operaciones, ya están aquí en amarillo, ¿ah? Pero quiero confirmar los saldos. Tanto de intereses como acumulado al fondo. El interés tiró 25,473,58. Ajá, Ahí para acumular el fondo se suma el depósito más el interés. ¿correcto? De ahí para fondo acumulado se suman lo que es el fondo acumulado más el acumular al fondo. Y tira el Correcto. total, ¿verdad? Actualizado ya. Ahí está. Pasemos al último. Lick, la tasa esquival solo se copia. No, se copia, pero se multiplica. A ver si me explico. Usted tiene 103,000. Para encontrar los 35,000, usted tiene que sumar el fondo acumulado más el nuevo depósito por la tasa equivalente, que es esta. Ya lo entendí, Lick, gracias. Vayan dejándolo ahí ahí tienen sus hojitas que les mandamos. Y ahí pueden ir haciendo operaciones en una hoja adicional. Si al final de los 4 semestres nos dio la cantidad que nos piden, quiere decir que todas mis operaciones las realicé exitosamente, ¿verdad? Y aquí, como ven, en cada cuadro le estoy poniendo qué puede hacer usted aquí. 2 más 3, es decir, el depósito más los intereses. En este último, 2 más 3. Y así sucesivamente va a ir sacando todo. Pero vamos a graficar también otra aquí, ¿va? Para que nos quede en una forma. Vamos a poner 4 más 5. Si cuadramos por 2 centavos, por 1 centavo más. 2 centavos a 98. Licenciado, disculpe, cuando hablo de cuadrar, ¿cuál es la columna que se cuadra? Disculpe, eso es lo que no mucho lo he entendido. Aquí la última, la última, es decir, el fondo acumulado, ¿verdad? Usted le preguntan cuánto necesita usted, que son acá, y dice que son 500,000 quetzales, ¿verdad? La cantidad de 500,000 quetzales, Ah, ya entiendo. el dinero que le va a servir para comprar la finca, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues en cada semestre va a ir acumulando intereses.
En este caso es como que usted estuviera haciendo una cuenta de ahorro, ¿verdad? Y ahí le están calculando los intereses. Al final de esos 4 semestres, usted puede saber cuánto tiene acumulado para comprar la finca. Sí, ya entendí, licenciado. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Si no, vamos al problema número 2. No me aparecen manos digitales levantadas y tampoco dudas en el chat de la clase virtual. Entonces pasemos a ese, solo que hay que agregarle poca sangre. Me comí la poca sangre. A ver, leamos ese ejercicio. Bueno, doña Francisca, ¿qué? Del barrio Pocasangre solicita al banco Chang Chui S.A. un préstamo de 200,000 quetzales, el que se comprometió a cancelar durante 2 años, con pagos vencidos cada semestre. El banco le cobrará el 16% pagaderos cada trimestre. La condición es la siguiente: pagará el primer abono al final del tercer semestre de recibido el préstamo. Calcule la renta y muestre cuál es el cuadro de la extinción de la deuda. Ok, nuestro tema de hoy, fíjense cómo vamos, ¿verdad? Cada tema lleva sus particularidades para poder realizar. Ahora vamos a ver el valor actual, estado de amortización vencido. Ya no es acumulado. Ahora vamos a ver el otro cuadrito que está acá. En primer lugar, ahora vamos a determinar la renta en función del valor actual. Y si dice que se comprometió a pagar ese préstamo en 2 años, N es igual a 2, pero los pagos se van a hacer en forma vencida. Además de una tasa de interés del 16%, capitalizable trimestralmente. Determine la renta. Pero ¿por qué nos aparece Y? Veamos acá. El primer pago se hará al final, pero el primer pago se hará al final del tercer semestre, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense que como son pagos vencidos, quiere decir que solo le dieron 12 meses. ¿Sí? El tercer semestre no se incluye, solo los 12 meses, que es igual a 1 año. Esa es la parte que debe entender el estudiante cuando hay diferimiento, ¿verdad? A veces se nos confunde un poquito, pero se debe a que el estudiante no analiza. Y tal vez el problema dice, si es anticipado y es el cuarto trimestre, entonces no tengo por qué tomarlo, perdón, ahí sí tengo porque es al inicio. Pero si es vencido, va a decir al final. ¿verdad? Y aquí hay algo que dice, hay algo que traen a confundir, ¿verdad? Cuando vimos un caso hace unos días eh, sobre la determinación de la renta, en donde dice que el primer pago se hará al tercer año del inicio del tercer semestre. ¿verdad? Entonces, yo siempre lo llamo un lenguaje y un silogismo, la cual el estudiante debe entender ese juego de palabras. Por lo tanto, vamos a convertir la tasa de interés, 16 dividido 4. Vamos a convertir también M partido P, o sea, las capitalizaciones entre los pagos, que es 2, y vamos a multiplicar el tiempo, N por N. Luego nuestra fórmula es, ¿cuándo sé? Fíjese bien, porque el problema está aquí, ya está la fórmula, pero ¿cuándo sé qué fórmula voy a utilizar? Esa es la pregunta que deben hacerse. ¿Cuándo lo voy a usar? Bien, ¿cuándo voy a identificar si es anticipado, perdón, si es valor actual o si es monto? Bueno, el valor actual se va a caracterizar porque en este caso dice que esta señora va a solicitar 200,000, va a solicitar, ¿sí? No dice tiene que pagar. Si dijera tiene que pagar 200,000,
Entonces, ya estamos hablando del monto. Pero hoy ella va a ir a solicitar anticipadamente. Por lo tanto, usamos nuestra fórmula de el valor actual. Luego vamos a sustituir los valores. Perdón, agregándole el factor de diferimiento. Bueno, vamos a recapitular antes de hacer esto. Primero, vimos la renta en función del monto, todos los pagos vencidos. Luego, determinación de la renta, monto, pero con anticipación.